Buenos días, mis hermanos, que el Señor les continúe diciendo qué gozo es reunirnos como pueblo del Señor para ser edificados por su palabra. Oremos. Señor amado, Dios nuestro, te damos gracias, Rey, por este privilegio que nos das de podernos reunir como pueblo tuyo para estudiar tu palabra. Te quiero suplicar que tu Espíritu Santo, quien es el maestro de la Escritura, el autor de ella, me dé tu sabiduría de lo alto, la cual es pura, pacífica, sobrepasa todo entendimiento humano. Ayúdame a trazar tu palabra de una forma sencilla, clara. Y a mis hermanos, oh Dios, coloca la disposición de estar atentos a escuchar tu palabra. Dejamos este tiempo de tu palabra en tus manos, en Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. El tema de esta mañana son las 3 marcas de los falsos maestros. Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta de Judas y vamos a estar leyendo el versículo 8 al versículo 13. Me permito leer a favor de todos. Dice así la palabra del Señor: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en nuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Se cuenta la historia de una mujer que le coloqué nombre María. Era una mujer que se paseaba de iglesia en iglesia y cada vez ella aceptaba más la falsa doctrina. Ella decía: cuando llegaba a cierto lugar, he llegado a la verdad. Y ya no sabía qué creer, estaba confundido. De igual manera, la carta de Judas nos amonesta a identificar a los falsos maestros y a su doctrina, y rechazar de manera contundente sus enseñanzas, acordándose la iglesia la palabra de los apóstoles, para que esta palabra nos ayude para que la iglesia no sea engañada y confundida como los destinatarios de Judas. En el texto que leímos de Judas 8:13, sí que en este texto de Judas 8:13, Cristo nos enseña a identificar las marcas de los falsos maestros a fin de que no caigamos en las falsas doctrinas, sino no sigamos sus malos ejemplos. En este texto, Cristo nos enseña 3 marcas que exhiben los falsos maestros a fin de que seamos cautelosos con ellos. ¿Cuáles son estas 3 marcas? Entonces vamos a estar viendo la primera marca, la vemos en su carácter blasfemo. Algo importante, antes de empezar a desarrollar el tema: Judas es el único libro del Nuevo Testamento que de manera enfática se va en contra de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Quiere decir la deserción de la fe bíblica verdadera y de abandonar la sana doctrina. Judas ilustra hechos históricos que el pueblo de Israel vivió en el pasado, como dice el verso 5, cuando Dios sacó del pueblo de Israel de Egipto,
cuando los ángeles caídos no guardaron su dignidad, sino que se rebelaron contra Dios mismo en la eternidad, cuando las ciudades de Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas fueron destruidas por sus aberraciones de pecado. También la carta habla acerca del camino de Balaam, de Caín y las contradicciones de Coré. Judas describe el carácter de estos falsos maestros, colocándolos como ejemplo para que la iglesia del Señor no siga esas conductas corruptas que no agradan al Señor. La enseñanza de Judas en su carta es defender ardientemente la sana doctrina para que la iglesia sea guardada de todos aquellos falsos maestros que quieren desviar el camino a los hijos de Dios. Ahora sí vamos a empezar a desarrollar nuestro tema. Entonces, el primer punto principal, la primera marca, la que vemos en su carácter blasfemo, lo vemos en el versículo 8 al 10. Dice el verso 8: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Esta expresión, no obstante, Judas pasa ahora a describir los falsos maestros y los compara con los israelitas incrédulos, con los ángeles rebeldes y los sodomitas pervertidos. Y empieza de atrás para adelante. Entonces dice, comienza con la frase, de la misma manera. Note que las tres maldades de lo que habla, empieza a describir el versículo 5, versículo 6 y versículo 7 anteriormente. Él los empieza a describir a partir del versículo 8 en sentido contrario. Dice, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Hace relación a lo que dice el versículo 5, donde habla acerca del versículo 4, habla de Sodoma y Gomorra. Habla también del pecado de la contaminación, de los actos sexuales mencionados en el versículo 7. Habla del pecado de la rebelión, se refiere a la rebelión de los ángeles. Y en el versículo 6 habla de ese pecado de injuria de los seres celestiales, que equivale a la incredulidad que el pueblo de Israel demostró cuando salió de Egipto. Entonces, todo esto lo hace de manera inversa. Entonces dice que estos soñadores mancillan la carne. Soñador tiene que ver con aquella persona que da rienda suelta a todo lo que piensa, y mancillan porque ellos deshonraban su propio cuerpo, ellos no reconocían la autoridad de Dios y ellos blasfemaban de las potestades superiores. Para poder entender este pasaje en su contexto, les invito a que abran la palabra del Señor aquí en Números, capítulo 14, 1 al 4, y me permito leer a favor de ustedes. Dice así la palabra del Señor: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Verso 2: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Verso 4: y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Verso 10: entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a los hijos de Israel. Verso 11: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me he de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos?
Estos falsos maestros dice que deshonraban su cuerpo y tampoco reconocían la autoridad. Vemos que el pueblo de Israel, los líderes que estaban allí, se levantaron contra el liderazgo oficial, que era Moisés. Igualmente estaba su hermano Aarón como sacerdote. Se levantaron en rebelión, no reconocieron la autoridad que Dios había establecido como siervos del Señor. ¿Y Dios qué hace? Le defiende y quita a aquellas personas que se levantaron contra sus siervos. Estos falsos maestros no solamente deshonraban su cuerpo, no solamente rechazaban la autoridad, verso 8, sino que también blasfemaban, hablaban mal de las potestades superiores. Para entender un poquito esa parte de mancillar la carne o deshonrar la carne, les invito a que abran la palabra del Señor en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, verso 20. Como hijos de Dios, debemos dejar todos aquellos hábitos de pecado que deshonran nuestro cuerpo, como cuál, la fornicación, el adulterio, la lascivia, que el hombre está viciado, depravado e inclinado hacia el mal. Nuestro cuerpo le pertenece al Señor y debemos darle la honra a Él. Dice el texto en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, verso 20, conociendo que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, y la carta enfatiza que los problemas de la iglesia se deben a la carnalidad. Dice el verso 6, 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad, mandad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen al Señor. ¿Qué le pertenecen al Señor? El cuerpo y el espíritu. Fue un precio muy alto que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario, el comprar, y nos redimió, derramó su sangre. Y ahora nosotros como hijos de Dios debemos glorificar al Señor con nuestro cuerpo, darle la gloria al Señor con nuestro cuerpo. A pesar que la gracia perdona todo pecado, debemos confesar todo pecado delante del Señor. La Biblia nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que debemos hacer todos los días de nuestra vida: confesar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, darle la honra y la gloria al Señor. Miramos el verso 9. Dice: pero el arcángel Miguel contenía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, pero no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Estos falsos maestros se oponían a la voluntad de Dios porque iban en contra de ella, y son comparados con los ángeles caídos, que no guardaron su dignidad, sino que se rebelaron contra el soberano y fueron expulsados del cielo. Entonces estos falsos maestros son comparados allí cuando se rebelaron, cuando Satanás convenció a otros ángeles y se presenta delante del trono de Dios a hacer un golpe de estado. Dios los echa del cielo. Estos falsos maestros tienen esa característica: se oponen a la voluntad de Dios, no reconocen a Dios como soberano. Como hijos de Dios, nosotros también debemos tener mucho cuidado, hermanos, en no ir en contra de la voluntad del soberano, para no ser disciplinados por Dios, porque Dios al que ama disciplina. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versos 5 y 6, recordando que la carta a los Hebreos, su tema principal es que Cristo es superior a todos. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a
el sumo sacerdote, y Cristo es superior a todos los sacrificios que se hacían en la antigüedad. Dice el versículo 5: y ya habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué la razón? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La palabra exhortación tiene que ver con animar, colocar los pensamientos en orden. Entonces, Dios nos llama la atención y coloca nuestros pensamientos en orden para corregirnos porque nos ama. Y tenemos el concepto siempre que la palabra disciplina siempre se refiere a castigo, pero el concepto es un poco más amplio. La palabra disciplina también se refiere y tiene que ver con discipulado, con proceso para mejorar, con proceso para ser moldeados de acuerdo a lo que Cristo quiere. Como creyentes debemos siempre aceptar la voluntad de Dios, debemos ser moldeados, debemos ser discipulados por el Señor para cumplir la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros como creyentes nos levantamos en contra de lo que Dios dice, Dios, como nos ama, nos disciplina o nos disipula. La idea también que da, nos toma para que seamos mejores creyentes, que le demos la honra y la gloria al Señor. Y eso lo hace porque nos ama realmente, porque el Señor siempre hace lo mejor para nosotros. Y azota porque aplica esa disciplina a su hijo, porque si no fuéramos hijos no aplicaría la disciplina. Versículo 10 dice: pero estos, hablando de los falsos maestros, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Dice ¿qué hacen? Se corrompen como animales irracionales. Y allí vemos, y en la diapositiva, que se burlan de las cosas que no conocen. Estos hombres, falsos maestros, blasfeman de aquellas cosas que no conocen. O sea, hablan mal de cosas que no tienen ni idea. Y además que las que entienden o conocen se corrompen porque actúan como animales irracionales. Quiere decir que actúan bajo instinto y no piensan, solamente lo hacen de esa manera. Estos falsos maestros se burlan de cosas espirituales, eso hacen ellos, son irreverentes, carecen de toda falta de respeto contra Dios. Además, las cosas que conocen se corrompen y no honran a Dios porque no tienen en cuenta a Dios para actuar. Andan como aquellos animales que solo actúan bajo instinto. Esos son los falsos maestros. Aplicación para nuestra vida. Nosotros como creyentes debemos ser gobernados por el Espíritu Santo para poder demostrar en nuestra vida el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que son características del fruto del Espíritu Santo. De lo contrario, ¿qué vamos a reflejar en nuestra vida? Totalmente lo opuesto, porque dice Gálatas capítulo 5, verso 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados o gobernados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Son 17, dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, pues cuáles os amonesto, que los que practican tales cosas dicen que no heredarán el reino de Dios. Cuando la Biblia habla de practicar, habla de cometer el pecado, deleitarme en el pecado y abrir el área de cobertura del pecado. ¿Me explico? Aquella persona que no conoce del Señor, quizás ve en la casa 500 pesos, se lo echa al bolsillo y dice: ay, qué bueno, me lo dejaron. No pregunta de quién es, y para él eso es lo más normal de la vida. No se siente mal. O sea, no se siente mal con su pecado, lo disfruta. Y quizás el día siguiente ya no espera encontrar 500, espera encontrar quizás 1000 o 5000. Cada vez va abriendo el área de cobertura. Se deleita en el pecado, mientras que el Hijo de Dios, cuando peca, ¿qué hace? Confiesa su pecado delante del Señor, se humilla delante del Señor para volver a establecer la comunión con Dios. Como creyentes hay que ser gobernados por el Espíritu Santo para no caer en aquellas obras de la carne que describe la carta de Gálatas. Mis hermanos, para terminar, hay que tener algo en cuenta. Vamos a estar repasando lo que hemos visto, las 3 marcas de los falsos maestros. Hoy hemos visto la primera marca, la vemos en su carácter blasfemo. Carnales, por su naturaleza, son las características, se oponen a la voluntad de Dios, se burlan de las cosas que no conocen. Cristo es nuestro modelo a imitar. Cristo es la verdad. Dice Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo como la única verdad. Y la palabra también nos dice Juan 17, 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo como nuestro único modelo de verdad. El creyente debe imitar la verdad. ¿Y cómo conocer la verdad? A través del Sagrado Texto, a través del estudio de la palabra. Y esa es la manera como Cristo nos enseña a seguir la verdad totalmente de Él, a seguir el camino del Señor y a no caer en estas falsas doctrinas. Desafío para la iglesia. ¿Cuál es el desafío en esta mañana, mis hermanos? La carta de Judas nos hace un desafío muy importante. A recordar, verso 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron escritas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El desafío en esta mañana es a recordar la palabra de los apóstoles. ¿Y dónde está la palabra de los apóstoles? Está acá, en la palabra del Señor. Recordar lo que Dios dio a los santos hombres para proclamar la verdad y desarrollarnos en la vida cristiana y poder descubrir en la palabra las verdades que hay y de esta manera ser guardados de toda falsa doctrina. En Judas, los falsos maestros entraron de manera encubierta, o sea, la iglesia no se dio cuenta cuando entraron los falsos maestros e hicieron tanto daño. Muchos creyentes, al no conocer la sana doctrina, porque no estudian la palabra, son perezosos, son negligentes, caen fácilmente en falsas doctrinas o se dejan influenciar por falsas doctrinas y empiezan a vivir la falsa doctrina. Qué importante que como iglesia del Señor estudiemos la palabra del Señor. Qué importante que como iglesia del Señor abracemos su palabra
y le estudiemos a profundidad, porque la palabra misma nos guarda, la palabra misma nos cuida y la palabra misma nos protege de toda aquella falsa doctrina de hombres y filosofías huecas que es lo que vemos en la actualidad. Un desafío también para los amigos. Si hay algún amigo que esta mañana me escuche, quiero decirle algo del Señor a través de su palabra, que solamente se conoce la sana doctrina a través del estudio de la palabra del Señor. ¿Cuál es su condición sin Cristo? La palabra dice en Efesios capítulo 2, verso 1, dice que y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo es la condición del ser humano sin Cristo? Es un cadáver andante. Eso es un cadáver andante. Es una persona que no hace la voluntad de Dios. Es una persona que realmente no sigue las pisadas del Señor. Y lo único que le espera es el lago de fuego. Esa es la condición sin Cristo Jesús. Por eso el Señor en su palabra le invita en esta mañana, amigo, para que reconozca la palabra de Dios como la autoridad en su vida. La palabra del Señor es el manual perfecto para que llegue a los pies del Salvador y conozca el verdadero evangelio de Jesucristo y conozca a la persona que le da la vida eterna en Cristo Jesús. Les invito a orar en esta mañana y darle gracias al Señor por su palabra. Oremos. Dios amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque tu palabra nos ha amonestado, Dios, en la necesidad de conocer tu palabra, en la necesidad de escudriñar tu palabra, para que seamos guardados de toda falsa doctrina, Señor, que abunda en la actualidad, oh Dios. Escuchamos muchas veces cómo creyentes, oh Dios, se dejan engañar, cómo muchas veces creyentes caen en falsas doctrinas y nos duele, Dios, como pueblo tuyo. Y quiero orar, Señor, para que tú tengas misericordia, Señor, para que tú obres en la vida de ellos y los traigas, Señor, a tu reino, Dios. Y para los amigos, Señor, ten misericordia de ellos, que ellos también puedan conocerte de ti y puedan disfrutar de la verdad bíblica basada en tu palabra, no en la filosofía de hombres, no en el pensamiento del hombre, sino en el pensamiento tuyo, que es la palabra tuya. Gracias, Señor, en esta mañana. Te alabamos, oh Dios, te bendecimos y te damos gracias, Rey. En Cristo Jesús, como siempre, gracias te damos. Que el Señor les continúe diciendo.